Muy buenas tardes a todos. Eh, Primero que nada, quiero comentarles un par de cositas como siempre. Eh, Entre el viernes y sábado mandé correos confirmándoles que estaban inscritos y con todo el detalle de la diplomatura, como venimos hasta ahora, y bueno, la mayoría lo deberían haber recibido. Sin embargo, tuve un par de recepciones o de errores en la entrega, entonces, si alguno no recibió ese correo de confirmación de que el asunto era, ¿estás inscrito? Vuélvame por favor a mandar un correo a la diplomatura para chequear. Eso por un lado. Estoy tratando de que armen una base para que, bueno, para que en algún momento, para otro tipo de trámite, puedan ingresar su DNI y verificar datos. Pero bueno, por ahora lo resolvimos así. Quería también aclarar algo sobre los ejercicios que di el martes pasado, porque de los correos que recibí tuve solamente dudas en dos de los ejercicios. En el primero que me han hecho consultas fue en el de el monto total de la compra, porque no les reconocía la comparación del método de pago de contado o efectivo como le habrán puesto cada uno. Entonces, a la mayoría ya les respondí, pero bueno, quería aclararlos por si alguno no escribió con la duda esta o con la consulta, que en Java, para comparar dentro de un if o de un lugar en donde requiere alguna comparación booleana, lo que se usa es el equals, que es un método que se usa simplemente, muchos ya lo resolvieron, eh, es detallando lo que yo quiero comparar, punto, el método equals, y entre paréntesis la variable de comparación. Entonces de esa forma yo lo puedo poner dentro de un while, de un if, y no me va a generar ningún problema. Esa fue una de las consultas. Y la otra sí, consulta que surgió mucho fue con el ejercicio de la tabla, con los do while, que yo se los di un poquito mal ordenado. La idea era que renieguen también un poquito, pero bueno, esto viene a ser uno de los ejercicios. Si alguno ve código similar o algún código que les sea familiar, es porque usé uno que me enviaron para mostrar las modificaciones que hice. Yo les había dicho que con la impresión de la tabla del do while, lo ejecuten el algoritmo hasta que el usuario les ingrese que no quieren imprimir más. En el ejemplo que yo les di, el do, el primer do while, estaba después de hacer las preguntas. Ustedes lo dejaban acá abajo, que era el algoritmo sin desplazar, digamos, yo lo que hice acá fue desplazar el do while primero antes de las preguntas, pero si lo hubieran dejado acá, lo que iba a pasar es que iba a imprimir siempre la misma tabla, sin preguntarle qué tabla de multiplicación querían multiplicar y hasta qué número. Entonces lo que hice fue desplazar el primer do arriba, ejecutarlo, y muchas de las consultas eran porque cuando volvían a poner que sí, o sea que les siga imprimiendo, no les imprimía nada. Y eso era porque faltaba que al contador me lo vuelvan a inicializar en 1. Porque si yo lo dejaba, una vez que entraba acá, el contador iba a ir avanzando hasta que llegue al número que querían mostrar. Salía, al no inicializarlo de nuevo, cuando volvía a entrar, si ponían la opción que sí, tomaba el contador en el número que había quedado antes. Entonces, si ponían un número que ustedes querían multiplicar
con el mismo número de tabla o un número menor de tabla, no les iba a mostrar nada. Entonces, lo otro que les faltaba a algunos, o la duda que tenían en la consulta, era volver a poner el contador en 1 dentro del primer while, del primer do while, perdón. Entonces, así se le volvió a inicializar. Lo saqué de las variables globales, digamos, y lo puse en una variable del do while de manera interna a la estructura, porque si no, obviamente, no se los iba a recuperar este valor. Entonces, fueron a grandes rasgos las dos consultas que se me repitieron en los correos, por eso lo estoy aclarando. Por otro lado, no les digo mañana, pero sí antes de la clase que viene, voy a agregar en la carpeta en la que todos comparten la documentación, todos los resultados o códigos sugeridos que funcionan para que ustedes lo vayan viendo en un PDF con toda la resolución pasado a Java, digamos, de todos los algoritmos que yo les di el martes pasado, para que lo tengan, para que comparen, para que vean si ustedes lo hicieron más largo el código, más corto, para que les sirva de ejemplo, porque obviamente, como les voy a repetir muchas veces a lo largo de la diplomatura, hay tantos algoritmos posibles como programadores. Entonces, a lo mejor ustedes usaron otro nombre, otro contador, mostraron, pero bueno, mientras funcione y muestre lo mismo, pueden tenerlo como ejemplo o para ver si lo hicieron de manera similar. No se asusten, obviamente, si no lo van a tener igual, porque es muy probable que pase. Pero sí que si no les funciona, tienen un documento para consultar. Pero bueno, les repito, no lo busquen mañana porque mañana no lo voy a poder subir, así que lo voy a subir antes del martes que viene para que les quede como documentación. Otra cosa, bueno, hoy es la última clase del módulo 1 de pensamiento lógico. Es la última semana. La semana que viene ya arrancamos con lo que es teoría sobre programación orientada a objeto, que es la parte más jugosa o más interesante de esta, diplomatura. Entonces, dudas que vayan teniendo de este módulo, le pido que me las vayan haciendo a mí, a Francisco, para que, bueno, obviamente podamos avanzar, porque me atrevo a decir que esto está embebido dentro de lo que es la programación a objetos, pero se van a dar cuenta que es totalmente otra historieta, es otra forma, es otro paradigma. Entonces, lo que vimos hasta ahora es lo que a nosotros nos ayuda a programar dentro de lo que es Java y objetos. Pero bueno, hoy vamos a terminar con el módulo 1, y bueno, y es muy importante para mí que entiendan y comprendan todos estos contenidos que vamos a ver, que son las estructuras que nos quedan, que son las listas, filas, colas y árboles, y todos los algoritmos fundamentales de búsqueda, recorrido y ordenamiento. Mucha paciencia, hoy la clase va a ser intensa, así que bueno, arrancamos. Primero que nada, las estructuras de datos, ustedes ya algo vieron con Francisco en el momento que les explicó vectores, nos permiten a nosotros ese tipo de estructuras, vectores, pilas, colas, listas, almacenar y coleccionar elementos del mismo tipo. Entonces, de acuerdo a cómo yo planteo los métodos, o planteo el comportamiento de cada una de esas colecciones, es que yo estoy hablando de fila, cola o lista. Es, de nuevo,
espero que sepan interpretarlo, lo vamos a tratar lo voy a tratar de explicar lo más eh, claro o lo más con ejemplos cotidianos, no a nivel técnico, porque necesito que lo entiendan para que después cuando vean la parte práctica o tengan que implementarlo, sepan cuándo tienen que usar cada cosa, porque eso es lo más importante. No que sepan programar una pila o programar una cola, sepan que cuando tienen que resolver un problema, digan, esto por la estructura, por la lógica, por cómo funciona, lo tengo que resolver con una lista, con una pila, con una cola o con un vector. Entonces, eso es lo importante y por eso no me voy a enfocar tanto en el teórico, perdón, en el código, sino que quiero que entiendan la lógica y lo que significa cada cosa. Hay dos operaciones fundamentales que se pueden hacer con las pilas, las colas y las listas, sobre todo con pilas y colas, que es poner, sacar, colocar, obtener, o push, pop, son los otros dos sinónimos. Pero en castellano es colocar y obtener o poner y sacar. Si yo defino una estructura de este tipo, tengo que respetar eso para que cumpla tal función, como lo vamos a empezar a ver ahora. Las listas son muy similares a los vectores, con la diferencia que las listas pueden tener tamaño variable. Yo el vector tengo que decir el tamaño al momento de inicializarlo. La lista puedo declararla y después ir ampliándola a medida que yo necesito. Pero a nivel concepto es básicamente el mismo. Tienen que ser, bueno, las listas pueden ser de tamaño fijo o variable. Los elementos de una lista siempre tienen que ser del mismo tipo de datos. No puedo mezclar peras con bananas. Eso sí se respeta a rajatabla. Al igual que la mayoría de las estructuras se manejan con índice cero, como les explicó Francisco de vectores, el primer índice siempre es 0, o sea que el primer elemento está alojado en la posición 0. Por lo tanto, la longitud de mi lista va a ser igual a la cantidad de elementos total, como se puede ver, así funciona, que es la cantidad de elementos más 1. Entonces, yo tengo que el último índice es 4, la longitud de esa lista va a ser 5, porque es la cantidad de índices más 1. Esa es la cantidad de elementos que yo tengo dentro de una lista. Ese es el concepto de la lista. Pero también, cada elemento tiene dos punteros, salvo el inicio y el fin de la lista, que me va a señalar al próximo elemento o al anterior. Entonces, esto nos permite que las listas pueden estar almacenadas en diferentes lugares de la memoria sin tener que decir que me guarde para esta lista cierto posicionamiento. El vector sí se guarda de manera secuencial, por eso es mejor la lista, es más efectivo a la hora de programar, porque yo no sé el día de mañana, por ejemplo, cuántos clientes voy a tener. Entonces, la lista me ayuda a ir agrandándola o achicándola y haciendo mejor uso de los recursos. De la misma forma, yo puedo usar o utilizar los métodos obtener y colocar, y la información que requiere de este tipo de elementos es que la lista me va a agregar al final. Si yo quiero colocar un elemento, yo le puedo decir el nombre de la lista, la posición y lo que yo quiero insertar. Es de la misma, digamos, metodología del vector. Incluso, si yo quiero colocar en
en un elemento o en un índice que todavía no agregué o que no le preparé para que se guarde ahí, me va a mostrar un error, como se ve que si yo quiero ingresar en el lugar 7 el mes de agosto, como todavía no lo agregué, digamos, al último lugar, para agregar un elemento más en la lista, me va a tirar error. Lo mismo si quiero obtener un mes del año en una posición, de la misma forma me va a tirar un error porque obviamente acá vemos en este ejemplo que el índice 12 no existe. Cada ítem es un elemento, ya dijimos que tiene que ser del mismo tipo, y en el lugar en el cual está alojado son los índices o subíndices. Y estos son los algoritmos básicos que se pueden hacer. Con los obtener, simplemente indicando el nombre de la lista y la posición que yo quiero obtener, o el colocar, que necesito 3 parámetros: el nombre de la lista, la posición y el elemento que yo quiero agregar. Eso es lo que es la lista. Es lo más, de nuevo, repito, es los que están más familiarizados, lo más similar a vectores bueno, que pueden relacionar, digamos. El otro tipo de estructura de datos es la pila. Como pueden ver en la imagen, ustedes se tienen que imaginar o tienen que pensar en una pila de platos o en una pila de ropa, como, como pueden, como pueden verlo en la pantalla. También este tipo de estructuras se les denomina LIFO, porque ese nombre en inglés, last in, first out, es el primero en entrar, es el último en salir, y esas son cosas que hay que respetar. Si yo tengo una pila de ropa y voy sacando, estoy hablando por supuesto de manera simbólica, pero haciendo paradigmas para que entiendan, haciendo relación, digamos, para que entiendan, yo puedo tener una pila de ropa, y la idea es que para que funcione como una pila, yo voy a sacar siempre de arriba. Ahora, si a mí se me antoja sacar la remera del medio porque me gusta más que la que está arriba, deja de funcionar como una pila, en su lógica y en lo que yo quiero que funcione. Por eso la definición LIFO. Primero que entra es el último que sale. Como pueden ver la representación de una pila de platos, yo a medida que voy a ir sacando, si voy poniendo se me va apilando arriba, si voy sacando desde arriba, y el último puede que no salga nunca, o bueno, o saldrá cuando la pila ya esté vacía. Acá de nuevo se repiten las dos operaciones básicas de una pila, que son dos: push y pop, que es colocar un elemento arriba o al principio, y obtener el último elemento colocado. Otras, porque no es solamente esos dos, hay otros métodos u otras eh, operaciones, perdón, que se pueden realizar, como saber qué elemento está en la cima, saber si una pila está vacía, buscar un elemento en la pila, eso también lo puedo hacer, eliminar, pero yo puedo eliminar, digamos, la pila. No conviene que yo pueda eliminar, salvo excepciones, un elemento del medio de la pila, porque de nuevo hay que respetar que yo no puedo hacer desaparecer el plato del medio sin primero sacarlos de arriba, y bueno, después sí sacarlo y de última volver a apilar los otros. Pero yo tengo que sacarlos de arriba, sacar el del medio y volver a ponerlos de arriba. No va a desaparecer de la nada. Entonces, eliminar, a lo mejor se van a encontrar que les elimina la pila completa. Y listar, saber los elementos de mi pila. Hay distintas aplicaciones que se pueden hacer, pero bueno, este es un ejemplo, no sé si conviene. Este es un ejemplo de una pila. Entonces, si yo hago un push, estoy apilando, apilo primero un buzo, después declarando el nombre de la pila como silla del dormitorio, después vuelvo a apilar un jean, donde me pide simplemente el nombre de la pila y lo que yo quiero apilar, en este caso es un string, y después vuelvo a apilar
una remera. Entonces la pila me va a quedar con un buzo, un jean y una remera. Cuando yo quiera sacar, no voy a poder elegir qué quiero sacar. Simplemente uso el pop, silla de dormitorio. Entonces ahí me va a tirar el primer elemento, o mejor dicho, el último elemento que yo apilé, que es la remera. Después, si vuelvo a usar el pop, me va a mostrar jean. Y si vuelvo a usar el pop, me va a mostrar el buzo, que es el primer elemento que yo inserté en la pila y va a ser el último en salir. Y me va a mostrar un error cuando yo quiera usar de nuevo y la pila esté vacía. De nuevo, y lo voy a repetir un par de veces a lo largo de hoy, es importante que esto se use cuando ustedes necesiten que se haga esto solamente. Ir apilando y ir desapilando. Si yo necesito sacar de cosas del medio en algún momento, tengo que hacer una lista. Porque en la lista sí yo puedo sacar de la posición que yo necesite como un vector. Yo puedo no hay limitaciones con esto. Pero bueno, una de las lógicas que se usan en esto es respetar las operaciones. La cola, a nivel en la vida real, es la cola de un banco o la cola de cualquier lugar del súper, en donde también acá se denomina FIFO, que es el primero, el que sale, es el último que perdón, el primero que sale es el primero el primero que entra es el primero que sale. Uy, me trae. El primer elemento que entra es el primer elemento que va a salir de la cola, como en una cola del banco. Las operaciones básicas de nuevo es push y pop, que es agregar y sacar, o agregar y extraer. Y de nuevo, tiene varias aplicaciones. Las colas uno las puede pensar cuando necesita, por ejemplo, manejar stock de productos. Entonces, eh, teniendo las fechas de vencimiento de un medicamento y lo tengo estoqueado, por ejemplo, yo puedo usar colas para asegurarme que vayan sacando del stock o cualquier producto que tiene fecha de vencimiento, que vayan sacando del stock según la fecha de vencimiento o según la compra, que lo primero que entra tiene que ser lo primero que salga para que no se me venzan los medicamentos, por ejemplo. Eso se podría pensar. Pero bueno, tiene varias aplicaciones. Si yo defino de nuevo algo como cola, el primero elemento que voy a insertar cuando yo use el POP va a ser el primero que va a salir. Acá se puede ver, por ejemplo, yo tengo una cola, entonces la defino, de nuevo en este caso está definida como string. Usando el push, yo utilizo el nombre de mi cola, de la cola, y le pongo lo que yo quiero insertar. Araceli, en este caso, vuelvo a usar el push, inserto Santiago, vuelvo a usar el push, inserto Paulina. Entonces, cuando haga el pop, primero va a salir Araceli, después va a salir Santiago y después va a salir Paulina. Quiero seguir sacando, me va a mostrar un error porque obviamente la cola ya quedó vacía. Pueden usar este tipo de estructuras de nuevo para ciertos casos. No son tan utilizadas, pero se pueden declarar. En Java, no me voy a meter mucho en esto porque, bueno, es el campo de Francisco, pero esas son las librerías que suelen manejar en NetBeans, por ejemplo, la lista de list, Quake y Stack, perdón, para poder utilizar y declarar listas, colas y filas. Esta es la forma de declararlos. Ustedes ya lo vieron en el vector, pero es muy similar. Tienen que declarar la pila, ¿está? Con el tipo de dato, el nombre que yo le quiero dar a la pila, igual a new, una nueva pila.
Lo mismo con la cola, el tipo de dato, y lo mismo con la lista, el tipo de dato y eh, el new. El new lo van a ver mucho porque, bueno, ya lo vamos a empezar a ver la semana que viene, que todo en Java es objeto. Entonces, cuando yo hablo de un new, estoy creando un nuevo objeto, una nueva pila. La pila en sí es un objeto. Tiene, en este caso, cada uno de estos tres elementos tiene sus propias librerías, con sus propios métodos. Entonces, por eso ya vamos a ir viendo cómo cada vez más van a empezar a ver la palabra new para crear un nuevo objeto, o una nueva pila, una nueva cola, una nueva lista. Este, eh, Esto también lo vamos a ir viendo y bueno, ya vamos a ir aclarando algunas cosas. Los árboles es el otro tipo de estructura que a lo mejor es el más eh, difícil de imaginar o no. Ustedes se pueden imaginar como el árbol genealógico o un organigrama jerárquico. Eso viene a ser un árbol, pero es una estructura que es muy importante en informática y en las ciencias de la computación, porque los árboles, bueno, pueden ser, o son en realidad, estructuras no lineales, a diferencia de las listas, las colas y las pilas, que constituyen estructuras lineales, o sea, yo sé a dónde sigo. En cambio, los árboles son estructuras no lineales que a mí me permiten un recorrido dinámico, eligiendo derecha o izquierda, o bueno, no es algo que yo pueda seguirle un solo camino, que tenga una sola forma de recorrerlo. Entonces, pero son muy importantes. Casi todos los sistemas operativos almacenan sus archivos en árboles o estructuras similares a árboles, por una cuestión de mejor en la utilización de recursos y cuestiones, bueno, de compiladores y procesos de texto, que bueno, que ahora no lo vamos a ver. Pero intuitivamente un árbol es lo que están viendo, que consta de eso sí, consta de un número finito de elementos. El árbol tiene una raíz, que es de donde arranca, que siempre tiene un elemento, y de ahí se empiezan a desprender los diferentes nodos, que cada nodo es un elemento interno del árbol. Voy a ir despacio. Así no, porque me acelero porque me quedan no quiero que se me termine la hora. Cada elemento es un nodo. El primer nodo, el X en este caso, es el raíz. Cuando yo tengo varios niveles, el nivel un nivel del medio son los nodos interiores. Los nodos que no tienen hijos, que no tienen descendencia, que no tienen nada abajo, se le denominan las hojas. Esa es la forma de ver un árbol. Los árboles tienen niveles. La raíz es mi nivel 0. Entonces, el nivel de un nodo es la distancia que hay entre el nodo y la raíz. En este caso, todos estos nodos tienen nivel 2. Esos son datos que yo voy teniendo eh, de los elementos del árbol. Y otra cosa muy importante son las ramas, que las ramas son las que conectan, son las que me van a mí a ayudar a conectar los nodos a la derecha, a la izquierda, o los padres con sus hijos, porque esa es otra forma de llamarlos, padres al estar por encima, y sus relaciones con las ramas hacia abajo son los hijos. Eso viene a ser, digamos, la definición de árbol, la forma de verlo. Hay muchas formas de plantearlo, pero bueno, acá lo que se puede ver en este ejemplo es todos los que tienen descendencia, o todos los que tienen
elementos abajo relacionados con una rama son padres. Entonces, los padres que se pueden ver en este árbol de ejemplo es el A, B y F. Hijos son los que tienen relación con alguien superior. B, E, F, C, D, G, H e I. Esos son hijos. ¿Quiénes son hermanos en un árbol? Por lo general tienen que estar todos, están todos en el nivel, pero tienen que depender del mismo padre. O sea, que C y D, si bien están en el mismo nivel, no son hermanos, pero sí B, E y F son hermanos. C y D son hermanos, G, H, I son hermanos. Son todas cosas que uno tiene que tener conceptualmente. Ustedes estarán diciendo obvio, porque se están imaginando el árbol genealógico, que es la mejor forma de entender los árboles. Pero es importante que lo entiendan, porque si algún día les toca programar un árbol, les aseguro que no es tan sencillo programar toda esta lógica para que los elementos no se nos pierdan o no se nos mezclen, o que un elemento no tenga dos padres. ¿Un elemento puede tener dos padres? Sí, puede. Yo si quiero le puedo dibujar acá otro padre, simplemente, o hacer que el D también dependa de él. Por lo general en Java no se hace. Cuando hacemos herencia o cuando hacemos ese tipo de trabajos, respetamos que cada elemento tenga un solo padre. ¿Puedo programar que tenga varios padres? Sí, todo se puede, pero respetando las buenas prácticas, no deberían. Y las hojas son los últimos elementos que no tienen hijos, entonces vienen a ser C, D, E, G, H, I. Eso es lo que necesito que entiendan de lo que es árbol. Y un tipo de árbol muy utilizado también en informática es el árbol binario, que la particularidad del árbol binario, si bien tiene toda la misma estructura, es que un padre no puede tener más de dos hijos. Entonces eso a mí me facilita saber que yo tengo de un padre máximo un elemento a la derecha y un elemento a la izquierda, no más. Entonces, sabiendo que yo tengo un árbol binario, ya los métodos de búsqueda, los métodos de inserción o de manejar este tipo de estructuras es diferente. Es muy útil también cuando estoy tratando de manejar la parte informática y en las técnicas de computación. Árboles, de nuevo, pueden tener de un padre muchos hijos, no hay problema, pero si yo hablo de árbol binario, tengo que saber que un padre solamente va a tener un hijo derecho y un hijo izquierdo, o un hijo a la derecha y un hijo a la izquierda, o uno a su derecha o uno a su izquierda, pero no más de dos. Cero, en el caso que sea una hoja, uno o dos, no más. Esta es la diferencia entre árbol y árbol binario. Eso terminamos las estructuras. Vamos a los algoritmos fundamentales, que también, después que veamos los ejemplos, yo los invito a que investiguen un poquito. No los vamos a programar, no los voy a volver locos con esto, pero sí, si a alguno le interesa o quiere ver cómo funciona, yo les muestro por si después lo quieren probar. Yo a esta presentación específica también la voy a convertir en PDF y la voy a subir a la carpeta compartida para que todos la puedan tener. Aparte de ese documento de manejo de la información,
que tienen todos los enlaces compartidos ahí para que consulten otras cosas. Esto es simplemente una ayuda a memoria, porque si vuelven a ver lo que les estoy explicando ahora, aparte de la clase del video, pueden decir, ah, cierto que en esta parte, bueno, explicó tal cosa. Pero si no, siempre pueden recurrir a los videos de las clases. Vamos a arrancar con los métodos de ordenamiento. Los métodos de ordenamiento, ¿para qué me sirven? Para darle un orden determinado a los elementos de una lista. Por lo general, lo más utilizado son el orden alfabético o numérico. Se pueden utilizar el orden ascendente o descendente. Y algunos de los algoritmos que más se utilizan son el ordenamiento por inserción, el método de burbuja, selección y quicksort. Estos tipos de algoritmos, lo que yo se los voy a explicar de nuevo para que ustedes entiendan cómo funcionan y en algún momento saber cuál utilizar. No es que les voy a pedir que lo programen, pero sí necesito que lo entiendan y que si tienen que después ver de nuevo este video y vuelven a tener dudas y algo no entienden, me mandan un correo y trato de explicarlo de manera diferente. Pero la idea es que entiendan la metodología que utilizan cada uno de ellos para hacer el ordenamiento. Vamos por el inserción. Llevado a la vida real, saco una carta, es como tener un mazo de cartas en la mano y voy insertando en el lugar que corresponde. En el algoritmo, lo que hace es empezar a recorrer mi vector o lista desde el segundo elemento. Yo se los voy a tratar de explicar así, después vemos, está después también el algoritmo. Pero ¿cómo funciona? Toma el segundo elemento, lo compara con el anterior. En este caso, como yo quiero ordenar de menor a mayor, deja como está el 3 y el 8 y el resto queda igual. Voy al tercer elemento, lo comparo con el anterior. Como es menor el 2 que el 8, lo tengo que intercambiar. Entonces, guarda el 2 en un temporal y desplaza el 8 al 2 y lo pone adelante y lo compara también con el primero, con el 3 sería. Como también es menor que el 3, entonces también hace un intercambio, corre el 8, de nuevo, corre el 3 y guarda ese temporal que guardó adelante de todo. Entonces le queda 2, 3 y 8. Entonces lo que va haciendo es tomando desde el segundo elemento y comparando para atrás y va moviendo y desplazando hacia adelante las cartas. O los elementos, dice las cartas porque es la imagen que les mostré. Tomo el tercer elemento, el 1. Comparo, en este caso va a comparar con el 8, que es el elemento que ya le quedó a la derecha. Es menor, así que voy a desplazarlo. Pregunto por el otro, también es menor que 3, lo va a desplazar. Pregunta por el 2 con el 2, lo va a desplazar y lo va a insertar en la primera posición. Entonces, les va a quedar, no es que les queda el vector cortado, en este caso va a quedar 1, 2, 3, 8, 4 y 2. Se les va completando con el resto de los elementos. Sigue con el 4, toma el 4, vuelve a comparar, en este caso solamente tiene que desplazar el 8 y lo inserta acá, y cuando empieza a preguntar para atrás, es mayor que los otros, así que no lo mueve. Y el último elemento es el 2, que de nuevo va a preguntar con los anteriores y lo va a insertar y va a llegar hasta esta posición y el resto les va a quedar ordenado. Este es el método por inserción. No les iba a dar trabajo práctico, pero una de las cosas que quiero, el que no lo hizo nunca, es intercambiar variables. Aunque no lo crean,
las primeras veces solemos pisarnos, querer guardar un en un temporal, cambiar dos, cuando hacemos ese cambio y queremos volver a guardar la anterior, las primeras veces siempre algunas se nos pierden. Siempre cuando mostramos de nuevo esos elementos, ya se nos repiten, hicimos algún día. Entonces, una de las cosas que practiquen y vean que a pesar de que uno piensa que es una pavada, el intercambiar variables, el intercambiar uno por el otro, puede ser un dolor de cabeza si no lo hacemos bien. Este viene a ser el algoritmo por inserción directa, declara las variables P, J y un auxiliar, entonces empieza a recorrer la lista o el vector de 1, recuerden que no arranca de la posición 0, sino que arranca del segundo elemento, hasta la longitud del vector, y guarda la posición que va a comparar en un auxiliar, y empieza a recorrer con J, digamos, guarda el elemento anterior al que yo quiero recorrer, como les expliqué antes. Entonces abre un while y va recorriendo hasta que J sea mayor que 0, o sea, hasta que llegue al principio del vector, puede ser 1 o puede estar al final del vector y lo va a tener que recorrer todo, y que el auxiliar sea menor que J. Entonces, ahí va a entrar ahí y va a ser el intercambio este que yo les digo, que tienen que tener cuidado de no pisarse. Y les aseguro que les va a pasar, si nunca lo hicieron, lo más probable es que la primera vez que lo hagan se encuentren que cuando muestran no tienen dos veces el primero, tienen dos veces el segundo. Y después de terminar de recorrer todo, insertan en la posición que compararon el auxiliar, o en la posición que corresponde, digamos, el auxiliar. Me parece, bueno, este es una propuesta de algoritmo, pero que se entiende mejor si se lo explicaba así, que con el algoritmo. Ese es el de inserción. Limitación que tiene en un vector, en una lista muy larga, en una estructura muy larga, no va a detenerse cuando encuentre su posición. Va a comparar, por más que esté al principio, por más que esté al final, va a comparar contra los anteriores hasta que llegue siempre al principio. Entonces, en cuestiones de ordenamiento muy grandes, puede ser lento. Todos estos métodos, por eso ya hay otros métodos más rápidos para trabajar con grandes cantidades de elementos. El método de burbuja es más simple, lo que hace es ir tomando de a pares, teniendo un algoritmo, una lista no ordenada, va tomando de a pares, pregunta si el siguiente es mayor al otro y va cambiando. En este caso, si yo tengo a este vector, el único elemento que no está ordenado viene a ser el 1, que es el último. Entonces lo que hace va preguntando, 2 con el 3 está bien, 3 con 4 está bien, 4 y 5 está bien, 5 y 1 no. Ese se cambia, entonces cambia de lugar estos dos, el 5 por el 1. Cuando vuelve a recorrer, el 2 con el 3 va a estar bien, el 3 con el 4 está bien, el 4 con el 1 no va a estar bien, entonces va cambiando. Entonces de esa forma se le dice burbuja porque parece que un elemento flota al principio o al final de mi lista, según sea si yo estoy ordenando de menor a mayor o de mayor a menor. Pero también no es muy eficiente cuando yo quiero tener grandes volúmenes de datos. El algoritmo son dos for, y con dos índices diferentes, desde el principio hasta el final de mi vector, y de nuevo acá lo que hace es comparar, y cuando es necesario, cuando uno es mayor que el otro, mayor o menor según esté ordenando, hago el cambio y sigue recorriendo. Ojo de nuevo con esto, si quieren probar, prueben hacer el intercambio de variables. Parece simple, pero a veces nos equivocamos con los índices. Y el otro método es el de selección. El de selección es similar al método de burbuja, pero hace una búsqueda previa.
¿qué es lo que hace? Recorre toda la lista buscando el menor y lo intercambia por el lugar que le corresponde. Si yo quiero ordenar de menor a mayor, tomo este ejemplo, tomo este vector, busco todo 50, tomo el 50 como primer elemento, digamos, pregunto, ¿es menor a 26? Sí, bueno, listo. Dejé el 50, agarro el 26. ¿Es menor el 7? Sí, bueno, agarro el 7, dejo el 26, tomo el 7. Pregunto, ¿el 7 sigue siendo el mínimo que 9, que 15 y 27? Entonces lo que hace es intercalar por la primera posición, 7 por 50. Tomo el siguiente elemento, vuelvo a recorrer la lista desde el 7 en adelante, por supuesto. Encuentro que el mínimo es el 9. Entonces, como el 9 es el mínimo de mi lista, lo intercalo con la segunda posición. Entonces el 26 pasa acá y el 9 pasa en segundo lugar. Vuelve a buscar, encuentra el 15 está en esta posición, lo cambia por el 50 va a la posición del 15, toma el 26, como el 26 es el mínimo y no hace falta moverlo, queda donde está, el 27 lo va a cambiar por el 50, y el 50 queda en la última posición. Ese es cómo funciona el algoritmo de manera visible, si yo pudiera ver pasito a pasito cómo me va ordenando todo el vector o toda la lista o toda la estructura que yo esté tratando de ordenar. Son métodos, de nuevo, y lo voy a repetir, poco eficientes para grandes volúmenes de datos, porque esto lo tiene que hacer cada vez que recorre y quiere ordenar un nuevo elemento. Este viene a ser el algoritmo del ordenamiento por selección, que se establece algunas variables enteras, arma un for, busca el menor, una vez que lo tiene va preguntando en el resto de los elementos del vector, cuando encuentra el menor hace el cambio y si hay uno menor lo vuelve a cambiar. Pero ese es otro algoritmo que se puede utilizar a la hora de realizar el ordenamiento. Y el último, el visor, que es el más utilizado, que se basa en la lista, en la técnica divide y vencerás. ¿Cuáles son los pasos de este algoritmo? Primero, elige un pivote. Después, que tiene ese pivote, que es un elemento que yo elijo, que puede usarse, se puede elegir de tres formas diferentes, o elijo el primero, o elijo o elijo el segundo, también puede ser como pivote, o puedo elegir el primero, el tercero, el último, hacer una especie de promedio de valores y elijo el valor del medio. Hay diferentes técnicas de elegir un pivote. Pero bueno, una vez que tengo mi elemento ejemplo, tengo que pasar a su derecha los que son menores y a su izquierda los que son mayores, de acuerdo a cómo esté ordenando. Entonces voy a dividir mi lista en dos sublistas, formadas por los elementos del pivote a la izquierda y los elementos que están a la derecha del pivote. Para esas dos listas que me generó, vuelvo a elegir un pivote y vuelvo a hacer esa sublista, hasta que llegue a que no puedo tener más división, o no puedo generar más sublistas. No tengo el algoritmo, es muy extenso o es medio complicado de verlo a nivel código porque tiene algunas cosas recursivas y bueno, no encontré un ejemplo clarito, pero sí tienen que entender la lógica y cuando manejan grandes volúmenes de datos numéricos o de string o de lo que sea, pueden utilizar este tipo de algoritmos.
Entonces, como se ve acá en el ejemplo, elijo el pivot, en este caso elige el primer elemento. Entonces elijo un pivot y armo dos sublistas. Una con el 6, en este caso paso para allá. El 6, el 1, el 5, el 7, el 4 y el 2, que son los elementos menores que 8, y otra lista con el 12, 15, 11, 10, 14 y 9, que son los mayores. Entonces, este ya me queda como apartadito. De las dos sublistas vuelvo a elegir un pivot, siempre se elige, siempre en este caso, en este ejemplo, eligen el primer elemento, entonces vuelve a hacer una subdivisión. Toma el 6 como pivot, pasa de este lado, arma una sublista con el 4, el 1, el 5 y el 2, y de este lado solamente le queda el 7. Y para esta, tomando el 12, le va a generar dos sublistas, el 10, el 9 y el 11 de este lado, y de este lado el 14 y el 15. Con lo que queda, vuelve a generar, toma el 4 de pivot, le queda el 2 y el 1 de este lado, el 5 de este lado, acá le va a quedar el 10, 9 de un lado, 11 del otro, el 12 que ya queda, y el 14 y el 15 ya quedan como elementos. La última subdivisión es el 1 y el 2. Entonces, una vez que yo pude desagregar, dividiendo, estableciendo y creando sublistas de sublistas, y bueno, hay que saber que funciona así, no en las líneas de código, pero bueno, lo pueden buscar, esto por eso les dije antes, no les voy a hacer programar en este nivel de la diplomatura, que la idea es justamente que entiendan las cosas, cómo funcionan, sería una locura ponerlos a programar una cosa así. No tiene sentido aparte porque lo pueden buscar porque ya está hecho. Sí, a lo mejor los métodos anteriores que son más cortitos, pero bueno, necesito que entiendan cómo funciona. Una vez que se hicieron todas las sublistas y se desagregaron, lo que toma es el 1, el 2, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15. Así funciona este algoritmo. Espero no haberlos mareado hasta ahora, porque bueno, es lo más, a lo mejor, lo más tedioso o lo más complicado por ahí de explicar para mí. A lo mejor ustedes ya lo habían visto, o se lo imaginaban, y bueno. Pero por ahí no es fácil de explicar estos temas, así que espero de corazón que los hayan entendido los métodos de ordenamiento. Los algoritmos fundamentales de búsqueda son más simples, también es una tarea muy utilizada, lo que es la búsqueda en informática, como ya lo podrán saber, y tengo dos tipos de algoritmos para realizar búsqueda. Una secuencial y otra binaria. ¿De qué depende eso? De que si mi lista está o no ordenada. Entonces, muchas veces, de acuerdo a ciertos criterios y a ciertas pautas o a ciertas cuestiones del proyecto que uno tiene, mejora los recursos, primero ordenando la lista y después buscando. Uno cuando empieza a agregar cosas en una lista, clientes, productos, lo que sea, se empieza a crear una lista no ordenada por lógica. Pero a veces para hacer cierto tipo de reportes o cierto tipo de búsqueda, conviene invertir tiempo en primero ordenarla y después buscar. O no, entonces hago una búsqueda secuencial en una lista no ordenada. Esos son los dos tipos de algoritmos fundamentales de búsqueda, que el primero, de nuevo, es un simple for, que me va a recorrer desde un principio hasta un final, y va a buscar el elemento buscado. Y esa es otra cosa que también tienen que tener en cuenta. Ojo, porque de acuerdo a lo que ustedes necesiten, si yo busco a un María y lo busco por un criterio que yo puedo tener 3 Marías en mi lista,
Cuando encuentre la primera, va a salir, me va a decir, sí, está María, pero de acuerdo a lo que yo necesite, yo tengo que saber qué María o cuántas Marías tengo. Entonces, ojo, porque este tipo de búsqueda secuencial simple lo que hace es que cuando encontró el primero, me muestra que sí, que hay. Distinto es si yo sé, no, tranquilo, porque yo no lo busco por nombre, busco mis alumnos por DNI, obviamente. Si yo busco por un criterio que yo sé que es mi clave, o que no lo voy a tener repetido, no hay problema y lo busco, pero son cositas que hay que tener en cuenta. Esa es la búsqueda secuencial. Y la búsqueda binaria, cuando yo sé que mi lista está ordenada, me facilita las cosas porque, de nuevo, el algoritmo de búsqueda hace esto de dividir para encontrar más rápido. Entonces, en el caso de que yo tengo una lista de números y yo busco el número 19, voy al medio, pregunto, calculo obviamente según los índices, la posición media, pregunto en la mitad si ese es mayor o menor a mi elemento buscado, o si no es igual al elemento buscado, y descarto el resto de la búsqueda, el resto, digamos, de la lista. Entonces, en este caso, si yo busco el 19, va a venir a la mitad. El 11 es menor que el 19, entonces sé que tengo que buscar de la mitad para la derecha. Pregunto en la mitad de esta lista que me queda. En este caso, bueno, en medio lo plantea, si haces una aproximación, siempre te calcula, podés definir, en este caso que hay dos elementos medios, el menor o el mayor de la mitad, de acuerdo a cómo redondees el cálculo. En este caso redondea para abajo, pregunta por el 17, es menor, entonces vuelve a quedarle esta lista y pregunta y encuentra el elemento, perdón, de estos tres que le quedan, pregunta por el medio, es mayor el 21 que el 19, entonces vuelve para atrás y se encuentra el 19. Esta es una forma de búsqueda binaria, pero, de nuevo, siempre y cuando yo esté segura que mi lista está ordenada, mi vector, lista o estructura está ordenada. Este es el algoritmo que, de nuevo, va preguntando, divide el principio y el inicio y el fin de mi largo de lista, lo divide en dos para encontrar el centro, pregunta, si es igual, devuelve el elemento, si no, compara, y bueno, y va reemplazando la variable de inicio, vuelve a hacer el cálculo, vuelve a dividir y calcular el centro, vuelve a preguntar y así hasta que encuentra el elemento. Esto, de nuevo, se los voy a mandar dentro de ese PDF con toda esta presentación para que la tengan y puedan tener de ayuda a memoria. Por último, y sí se me está pasando un poquito el tiempo, tengo dos métodos de recorrido de árboles, que no vamos a ver código, simplemente quiero que sepan cómo funciona. Yo a un árbol lo puedo recorrer en profundidad, yendo del padre o de la raíz a los hijos y buscando un elemento. Esto es para búsqueda. Entonces si yo busco la R y hago un recorrido en profundidad, voy a buscar el P, la O, la E, voy a volver a la O, voy a bajar a la P, voy a bajar a la A, vuelvo a la P, y voy a encontrarlo en la R. Y después, si fuera el elemento que busco, después va a volver a la P, va a bajar a la I, a la L y a la O. Ese es el recorrido, digamos, en profundidad. En anchura, lo que hace es recorrer por niveles. Entonces, en este caso va a recorrer la P, O, I, E, P, L, A, R, y me parece que no sé si queda otro elemento ahí. Perdón, la O. Entonces, esos son las dos diferentes formas de búsqueda en árboles, por profundidad o por anchura. Eso de acuerdo al tipo de árbol o de acuerdo al tipo de
de estructura que vayamos viendo es cómo la van a ir utilizando. De nuevo, eso no vamos a ver código, sí que lo entienden. Este contenido que ven en la pantalla es lo que vimos en este mes, en estas semanas, en estas primeras semanas del módulo 1. Introducción a la lógica, la proposicional, premisas, elementos informáticos, desarrollo de algoritmos, programas, estructura de datos y lo que vimos hoy, estructuras de programación, algoritmos fundamentales de búsqueda, recorrido y ordenamiento. A partir de la semana que viene, bueno, el jueves les queda una clase práctica para ver contenidos con Francisco. No les voy a dar práctico de todo esto, simplemente que si a alguno le interesa probar los algoritmos que están en la presentación, eh, lo prueben o busquen. Lo que sí les pido que practiquen, y de nuevo les va a parecer una pavada, pero si tienen algún vector o algún ejercicio de vector con Francisco, practiquen esto de cambiar dos variables de lugar, porque es un buen método que se usa mucho y que requiere un poquito de práctica de saber qué guardo en qué con el temporal o con el auxiliar para no pisarnos. Es lo único que les propongo como práctico, que tengan eso. Y después, bueno, les voy a agregar esta presentación para que les quede, digamos, todo lo de hoy, obviamente el video a disposición, y lo que sí les voy a agregar es la resolución de los algoritmos que yo les di la semana pasada, antes del martes que viene. Posiblemente lo agregue el fin de semana, pero para que no empiecen a entrar y me pregunten y me digan que no está. Bueno, eso creo que fue larga hoy la clase, les agradezco. El jueves los espera Francisco, y yo los espero el martes que viene para empezar con el módulo 2, que me gustaría que lo aprovechen desde el principio, porque es de los temas más interesantes que tiene esta diplomatura de lo que es Java. Buenas tardes y gracias por estar ahí. ¿Qué pasó?